Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube que también podéis seguir a través de otras redes sociales como X, como LinkedIn o como Twitch. En el directo de hoy vamos a dialogar, a conversar con otras tres personas sobre el primer año de gobierno de Javier Milei. Hace ya algo más de un año que ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. A mediados de diciembre hará un año que está propiamente en el gobierno. Pero bueno, en estos 12 meses, 11, 12 meses, ya se están viendo cambios estructurales muy profundos en la Argentina. De hecho, incluso medios de comunicación, en principio no demasiado favorables a Javier Milei, como el diario El País, ya están reconociendo que los mercados financieros están bastante entusiasmados con Milei y con las reformas que está llevando a cabo. Por supuesto, siempre con los peros pertinentes en este tipo de periódicos. Pero en general parece que ahora mismo, veremos en el futuro, pero ahora mismo que el gobierno de Javier Milei, a su año de gobierno, de ganar las elecciones, está viviendo un momento bastante dulce. Y dado que las reformas o los ajustes parece que, en efecto, están empezando a surtir efecto y confiemos en que sigan surtiendo cada vez más efecto, pues conviene que reflexionemos sobre qué puede aprender España de Javier Milei, tanto en el plano económico, de reformas que ha hecho Argentina y que nosotros podríamos aplicar en España, como también en el plano político, es decir, cómo librar esta batalla de las ideas, esta batalla cultural en contra de los estatistas de todos los partidos. Y para hablar sobre todo esto, hemos traído a tres personas, dos de las cuales ya se han pasado muchas veces por el canal y es un lujo siempre tenerlos por aquí, y otra que se estrena hoy en el canal, aunque también nos conocemos desde hace mucho tiempo. En primer lugar, Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas Hola, noches. ¿qué tal, Juan? Es Buenas noches. periodista económico y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Manuel Llamas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? También periodista económico y director del Instituto Juan de Mariana, instituto que, por cierto, hace medio año le entregó a Javier Milei el premio a una trayectoria en defensa de la libertad. Y por último, Che Cabello, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan y Domingo y Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Economista y junto con Domingo y Manuel, promotor de un curso del que, antes de empezar a hablar sobre el tema que nos ocupa, querría brevemente comentar, porque de hecho ya hemos hablado de él en otras ocasiones en este canal y no creo que porque hayamos hablado de él en este canal, pero lo cierto es que parece que funciona y ha funcionado muy bien hasta el momento, porque esta es la quinta edición del curso que nos reúne, que nos congrega o que nos sirve como percha para que estéis aquí y hablemos de este tema, ¿no? Que es el curso de invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Ya digo, quinta edición. Parece que fue ayer cuando empezamos a hablar de la primera edición también en este canal. Y bueno, es un curso que dura 6 meses, que es online, pero ¿qué ofrece este curso? Domingo, tú que eres uno de los profesores y que además en otras ocasiones ya nos has hablado bien o muy bien de este curso. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué cabe esperar? Bueno, el curso yo creo que va dirigido a cualquier ahorrador, inversor de nivel medio, que esté de cero, digamos, a 5 o 6, que esté empezando o que, bueno, ya conozco un poquito, pero sienta que tiene que dar un paso más en esos conocimientos sobre mercados financieros. Y la idea, un poco decías antes que Milei ha hecho cambios estructurales, pues yo creo que un poco nosotros nos lo planteamos cuando pensamos en hacer este curso casi un poco en la misma línea. Un cambio estructural, al fondo del asunto de cómo se plantean normalmente estas cuestiones en España. Yo diría que en España estas cuestiones se plantean normalmente muy en el corto plazo, para empezar. Este activo es el momento de este activo es ahora, o el trimestre que viene será este otro activo. El curso, desde su título ya lo dice, nuestra idea es ganar dinero a largo plazo con cabeza, con sensatez. No nos estamos planteando una rentabilidad brutal para el próximo trimestre. Yo creo que eso es un cambio bastante importante respecto a lo que suele haber en España. El largo plazo frente al corto plazo. Luego, en segundo lugar, la idea en España es bastante habitual entre los ahorradores, que es delegar por completo estas cuestiones. Voy a la entidad bancaria
y le digo al que está allí, oye, bueno, échame una mano que yo de esto no tengo ni idea. Nosotros en el curso decimos una y otra vez que no queremos darles una receta única a los alumnos, lo que queremos es darles las herramientas para que cada alumno sepa interpretar cuál es lo que mejor le conviene, porque probablemente no va a haber dos personas en la misma situación patrimonial, de ingresos, de gastos, con lo cual no tendría sentido que diésemos una receta. Lo que queremos dar es herramientas para que cada uno consiga esa receta. De nuevo, un cambio bastante importante, como decía antes, respecto a la situación en España, que parece que a todos nos tienen que encajar los mismos activos y además delegamos por completo. Es como que queremos soltar esa decisión en otro. Y luego hay muchos de estos cursos que se plantean o desde el ahorro como una especie de búsqueda de a ver si saco unos poquitos euros de aquí o de allá, o a ver si le saco una pequeña rentabilidad a tal o cual activo, que yo no digo que esté mal, pero que vas un poco al menudeo, yo digo a veces, y yo creo que nuestra visión del curso es más patrimonial, iba a decir, porque yo creo que es la palabra que más hay en el curso. Cómo construir un patrimonio sólido, a medio y largo plazo. Cómo construir ese patrimonio, esos activos que te hagan estar tranquilo, que puedas legar, con los que puedas ayudar a los tuyos, con los que puedas impulsarte desde ese patrimonio sólido y estable creciente, evidentemente, de eso va el curso, de ahorrar, invertir y ir ganando dinero a largo plazo, pero construir un patrimonio, no tanto la idea de a ver si ahorro unos centimillos por aquí o a ver si saco unos centimillos por allá en una operación de 2 días, ¿no? Sino construir un patrimonio que vaya creciendo. Y en ese sentido, pues el curso yo creo que es muy amplio, porque hemos planteado un curso en el que tiene todos los grandes activos que se va a encontrar el pequeño ahorrador los tiene. Renta variable y Bitcoin. Renta fija, inmobiliario. Todas las posibilidades, digamos, los grandes activos que se puede encontrar un pequeño, mediano ahorrador en su día a día, los tiene todos, yo creo que muy bien explicados, con dos partes. El curso tiene una parte que es la que damos nosotros, que somos los profesores, con mini cápsulas de unos 15 minutos aproximadamente, en la que vamos desarrollando los temas. Hay muchas, para renta variable que le doy yo, hay más de 100, creo, mini cápsulas o por ahí, si no 100, en 90 y tantos me quedé, son muchas, pero yo creo que porque queremos ser muy minuciosos explicando cada una de las características de los activos. Y luego la segunda parte del curso, que son las colaboraciones y la participación de gente muy buena, pues como tú, que tienes 2 asignaturas sobre el dinero y el interés, y pues el protagonista de hoy, Javier Milei, que mucha gente no se lo cree, pero fue profesor, dio una clase magistral en el curso, y pues gente que habrá estado en tu canal pues muchas veces. Miguel Anso Bastos, está Daniel Lacalle, los mejores gestores de España, lo tengo que decir así. Tenemos a Álvaro Guzmán de Lázaro, a Iván Martín de Magallanes, a Juan Huerta de Soto de Cobas, a Emérito Quintana, a Edgar, el propio Edgar de Los Locos. Entonces, digamos, esa mezcla de nuestras clases, un poquito, nosotros tratamos de ir de lo básico a lo un poquito más complejo alrededor de esas lecciones de 15 minutos con el listado brutal, y lo tengo que decir así, es brutal porque yo veo los nombres y me asusto, de colaboradores que hemos ido reuniendo en estas 4 ediciones, porque todo lo que ha salido en las 4 ediciones lo tienen los de la quinta. Pues yo creo que nos ha quedado un curso muy, muy completo. Yo estoy contentísimo con él y, bueno, pues animar a todos los que lo estén viendo a que yo creo que miren el índice y que miren los comentarios de los exalumnos, y yo creo que la mayoría de ellos solo con eso ya se van a hacer una idea de lo que tenemos y de si les merece o no la pena, que yo creo que a muchos de ellos sí. Por cierto, comentaba alguno que le parece un precio muy barato. A ver si encuentro por aquí el comentario. Dice, 844 euros el curso me parece una locura para un curso. Una mentoría lo podría entender, pero un curso entero. Pero en realidad el curso es incluso más barato que este precio, que ya de por sí a este espectador le parecía muy asequible, porque, bueno, al margen de que estéis en Black Friday, pero si os apuntáis con los códigos que podéis encontrar en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado, pues el precio final, por ejemplo, al que se puede acceder a este curso en pago único, lo pagáis de una vez, con el código BF1P, lo tenéis abajo, ya digo, es de 570 euros, con lo cual es un precio bastante competitivo. Sí, a ver, esa es una discusión que tenemos nosotros siempre, los que hemos... al final el curso tiene 2 patas, el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme y el equipo de Los Locos,
Y esto de no puede ser que estemos dando este nivel de curso, estos, de verdad, yo ya no solo por nuestras clases, que vean los que estén un poco interesados, que echen un vistazo al listado de colaboradores, que además varios de ellos tienen varias clases. El profesor Bastos tiene 2, tú tienes 2 asignaturas, Iván Martín tiene 2 conferencias magistrales. Es algo espectacular. O sea, Milei tiene una, pero vamos, es que vas mirando y dices, ¿cómo puede ser que hayáis reunido a esta gente? Yo a veces me asusto. Nosotros mismos decimos, no puede ser que tengamos a toda esta gente por el precio que tenemos, es demasiado bajo. También es verdad que, a ver, hay un punto de promoción, tanto los locos como nosotros siempre hemos sido una comunidad que hemos querido ir probablemente más pues a lo mejor al cliente medio, al ahorrador medio, al inversor medio. Iniciamos este curso, la primera edición, de forma muy modesta. Queríamos hacer un curso que cualquiera pudiese hacer en todos los sentidos, tanto desde el contenido como también de los precios, y un curso de esos de iniciación que te diera un empujón de verdad, y luego la verdad es que se nos ha ido uniendo una gente muy, muy buena. Ahora nosotros sentimos que probablemente estamos en un precio muy por debajo de lo que otros cursos con contenidos y con colaboradores muchísimo menos relevantes tienen. Pero bueno, pues en esa idea que nosotros hemos ido planteando, pues encajaba, ha subido un poco el precio, también lo digo, desde la primera edición, porque los contenidos iban siendo cada vez mejores, y probablemente seguiremos discutiendo, porque esta es la conversación de cada edición. No podemos dar esto, no podemos dar tanta cantidad que son más de 100 horas de clases, de contenido, y ya veis los profesores, de gente de primera. Sí, Por ir terminando, pero hay una pregunta que creo que es relevante. Bueno, diría 2. El curso empieza a mediados de diciembre, es decir, que la gente tiene que ir apuntándose ya si quiere cursarlo. Y luego preguntan si son clases grabadas o en vivo. Prácticamente todo es grabado, pero como nos gusta tener una interacción con los alumnos, hay 2 cosas que son en vivo. En primer lugar, hay un foro no es exactamente en vivo, pero digamos está vivo durante todos los días del curso. Los alumnos hacen preguntas y vamos respondiendo, pues si no día a día, prácticamente intentamos ir respondiendo a todas las preguntas que hacen los alumnos. Y como nos gusta tener esa interacción con los alumnos, a lo largo del curso hay siempre mínimo 6, 8, lo que llamamos Q&As, clases en directo. Pues por ejemplo, la semana que viene tenemos la semana final de la 4ª edición, y vamos a tener 3 o 4 sesiones en directo con los alumnos que hacen preguntas, un formato parecido a este, pero solo para los alumnos, evidentemente, con su chat, comentarios, hacen preguntas y respondemos en directo. Muy bien, pues ya contado todo esto, que la gente también se empieza a impacientar, sí. Tratemos el tema que nos convoca. Javier Milei, yo creo que primer año enormemente exitoso, al menos de momento. Quiero decir, Argentina en diciembre de 2023 estaba colapsando hacia la hiperinflación y en medio de una recesión, no lo olvidemos, que ya venía de lejos. Y de momento Javier Milei ha estabilizado macroeconómicamente el país. La caída en la prima de riesgo ha sido importantísima, la caída en la inflación notabilísima, la bolsa está en máximos históricos, la bolsa en dólares está en máximos históricos. Por tanto, hay ahora mismo un momento de mucha confianza, tanto interna como externa, en el programa de gobierno de Javier Milei. Incluso políticamente, Javier Milei está teniendo un grado de influencia muy considerable fuera de la Argentina, ¿no? Hoy mismo el Washington Post publica esta noticia donde llegan a decir que Trump y sus aliados ven a la Argentina de Milei como un modelo a seguir para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, de todo lo que ha hecho Javier Milei, en este primer año, ¿qué valoráis más? ¿Y qué creéis, o qué muchas cosas creéis que deberíamos prestar atención y aplicar en España? Bueno, yo creo, si me permitís, por abrir juego, yo creo que Milei concentra 3 grandes éxitos. El primero, y desde mi punto de vista el más importante, es el de la batalla cultural. Eso es lo que ha llevado a Javier Milei a la presidencia argentina. Ha logrado cambiar la mentalidad de los argentinos. Hay que recordar que Argentina llevaba sumida en el peronismo en mayor o menor intensidad, en mayor o menor grado, desde hace 80 años. Argentina era un país enormemente rico a principios del siglo XX, equiparable a la riqueza que tenía Estados Unidos y algunas de las principales potencias europeas. Algunos datos al respecto, pues
O sea, tú llegabas a Buenos Aires, el salario en Buenos Aires era equiparable, incluso superior al de París o al de Berlín y equiparable al de Nueva York. Por lo tanto, eso es lo que explicaba que muchísimos españoles emigraran precisamente a Argentina a intentar hacer fortuna junto con otros europeos a principios del siglo XX. Bueno, todo eso se va por el desagüe a finales de los 30, a principios de los 40, hasta que finalmente un general, un militar, Perón, admirador de Mussolini, fascista, llega al poder en Argentina. A partir de ahí se tuerce la economía argentina y comienza el periodo de declive gradual y constante. En Argentina ha habido algunos periodos dictatoriales, pero durante estos 80 años ha habido elecciones y ha habido una democracia con sus fallos, con sus problemas, pero donde los argentinos podían votar libremente. ¿Cuál es el primer éxito de Milei? Que le cambia la mente a los argentinos. Para mí es el gran éxito de Javier Milei, es el de que gana la batalla de las ideas. Le retuerce el brazo a los socialistas, a los colectivistas, mediante debates abiertos y sin ningún tipo de tapujos. Y eso es lo que ha logrado no solo la victoria presidencial de Javier Milei, sino lo más importante, desde mi punto de vista, y voy al segundo gran éxito. El segundo gran éxito de Milei es que, a pesar de todas las reformas, algunas de ellas en teoría impopulares, que ha puesto en marcha durante este primer año de gobierno, su nivel de popularidad, tú lo comentabas, Juan, está incluso por encima de cuando llegó a la presidencia. Esto es algo inédito en la historia, porque normalmente el momento de mayor popularidad o apoyo por parte de los electores se sitúa en el momento en el que vences, en el que ganas las elecciones. Bueno, un año después, esos niveles de popularidad han aumentado. Y en tercer y último lugar, los resultados de las reformas le ha logrado dar la vuelta como un calcetín a la economía argentina en apenas un año. Es más, en los resultados positivos de las políticas liberales de Javier Milei se empezaron a experimentar en el mes de enero, cuando comenzó a registrar superávit fiscal por primera vez en la historia reciente de Argentina. Hacía décadas. Bueno, el propio Milei, en su última entrevista, habla de que es la primera vez que Argentina registra superávit fiscal en 123 años, si quitamos los 10 años en los que Argentina impagó la deuda y, por lo tanto, ahí registró superávit, pero porque había incumplido sus compromisos financieros, había dejado de pagar la deuda. Por lo tanto, es la primera vez que logra un superávit fiscal en más de un siglo, y lo logró en apenas un mes. En un mes paralizó el gasto público y logró ese superávit fiscal. Eso es lo que explica, y aquí acabo la primera intervención, lo que explica para mí el gran éxito de las reformas de Milei, que es fundamentalmente haber evitado la hiperinflación. Es que Argentina estaba abocada a una hiperinflación, y tú bien sabes, Juan, porque lo has explicado a las mil maravillas en multitud de ocasiones, que la hiperinflación es uno de los peores escenarios a los que te puedes enfrentar. Es el infierno en la tierra. Y eso lo ha logrado evitar Javier Milei, y hoy la inflación mensual en Argentina es inferior al 3% y bajando. Hay que recordar que se encontró con una inflación mensual del 25%. Por lo tanto, el éxito es brutal. Sí, como bien dices, la popularidad de Milei yo creo que está ahora mismo en máximos. De hecho, tiene más popularidad que voto logró en las elecciones presidenciales. Está alrededor del 59-60% de la población tiene una imagen favorable de Milei. Sabéis que en Twitter hay una cuenta que de momento parece que no tiene mucho éxito, de arrepentidos de votar a Milei, y parece que es más bien al revés, que hay arrepentidos de no haber votado a Milei, ¿no? Al menos hasta ahora. Señalaba Manuel que la batalla cultural es clave en el éxito de Milei, y estoy de acuerdo, porque hasta qué punto lo que ha hecho Milei lo podría haber hecho con una ciudadanía en contra, con una ciudadanía enfrentada. El otro día leía que cada pasito que daba Macri, que eran mucho menos ambiciosos, salvo en el cepo, que ahí es verdad que Macri sí fue bastante más radical, pero en todo lo demás, cada pasito que daba Macri lo daba con la oposición mayoritaria de la ciudadanía. Era, bueno, este señor está aquí, ha ganado porque los otros son peores, pero lo que está haciendo no nos ilusiona nada, probablemente si gobernaran los otros aún sería peor, pero esto es muy malo. Y con Milei es al revés, es decir, es la masa de la población
o al menos la masa de votantes de Milei, la que le está diciendo, sí, haz esto, este es el camino, ¿no? El eslogan este de, es exactamente lo que voté, esto es lo que quería que hicieras. Entonces, batalla cultural, ¿no? ¿En qué sentido creéis que Milei, o cuál ha sido la estrategia que le ha permitido a Milei una victoria cultural, al menos en el corto plazo, porque hay que ver si se consolida en el largo plazo, ¿no? Pero en el corto plazo creo que es indiscutible, una victoria cultural tan aplastante? ¿Han sido las circunstancias? ¿Ha sido su habilidad, su personalidad? ¿Hasta qué punto el éxito de la batalla cultural de Milei es importable a España? Che, tienes el micro cerrado si quieres. Perdón, sí. Yo creo que gran o parte de que haya o esté ganando la batalla cultural, yo tenía apuntado una serie de ideas que Manu, pues alguna de ellas ya la ha comentado, ¿no? Y una, por supuesto, la batalla cultural. Y yo creo que se ha aprovechado, fijaros, de un anti-woke que empieza ya a resurgir en el mundo, ha empezado por Estados Unidos y tal, ¿no? Entonces, una persona que te habla incluso con malos modos, incluso faltando el respeto, pero diciéndote verdades como puños, oye, eso a la gente al final le llega. Porque está harto del politiqué, está harto de que no te digan nada, está harto de que hable una Yolanda Díaz y sea la vacuidad en persona y tenga que traducirlo, ¿no? Con un... Entonces, cuando una persona te habla directamente, e incluso con malos modos y tal, pero tú lo entiendes y te identificas con lo que estás diciendo, pues yo creo que esa es la primera batallita cultural que ha conseguido, ¿no? Me hace gracia cuando hablaban de que era un populista, ¿no? Yo entiendo populista aquel que promete medidas fáciles, ¿no? Para resolver problemas complejos, ¿no? Y este señor lo que proponía eran medidas impopulares. Por lo tanto, llegar con medidas impopulares, tener una popularidad muy alta y seguir incrementando la popularidad con esas medidas impopulares me parece un gesto, una hazaña, ¿no? Me parece una hazaña. Eso por la parte de la, digamos, de la no economía. Y de la parte de la economía, yo creo que se ha hecho con el pueblo, digamos, con el apoyo de toda la población. Ayer creo que leía un artículo que tú enlazaste, Juan, de cómo las medidas micro, no tanto esas reformas estructurales enormes vistas desde top-down, ¿no? Sino al revés, de que las medidas micro han conseguido que la gente palpe los resultados de una forma muy inmediata. Por ejemplo, la liberalización del suelo, ¿no? Y cómo de pronto, oye, que los alquileres que se me han bajado un 30% y eso la gente lo palpa directamente, ¿no? Y dirá que pues, sí, es verdad, no estamos creciendo, es verdad, me está costando más trabajo, pero yo ya estoy viendo los resultados inmediatos. Entonces, toda esa mezcla ha hecho que Milei pueda conseguir mantener la popularidad de esa forma, ¿no? Y no solamente eso, ojo, sino que además está consiguiendo exportarlo. Es decir, está influyendo ya en otros mandatarios, y yo lo decía el otro día en el LWS Research, ¿no? Que tenemos los locos y tal, decía, ojalá que Trump se informe de las medidas económicas, ¿no? Que le ayude ideológicamente Milei a Trump y que Trump ayude financieramente a Milei. Yo creo que eso sería magnífico. Yo, estando en gran medida de acuerdo en lo que señalas, pero yo diría que realmente hay algunas cosas micro que sí que están surtiendo beneficios inmediatos, como lo que tú decías del fin del control de, bueno, la derogación de la ley de alquileres o la apertura o la política de cielos abiertos, ¿no? La apertura comercial de la operativa en las aerolíneas, que está multiplicando las rutas aéreas, pero creo que sobre todo lo que más valora el argentino, que es que, claro, desde España pues a lo mejor no tenemos esa percepción o no lo entendemos tan bien porque como estamos en un entorno de baja inflación, pues más o menos estamos acostumbrados, pero claro, lo que valora el argentino es que una tasa de inflación que era persistente y acelerada, en medio año se ha desmoronado y la perspectiva además, de nuevo, todo esto depende de muchas otras circunstancias, algunas de las cuales ni siquiera controla Milei, pero la perspectiva es que va a seguir cayendo. Entonces, claro, Milei dijo, voy a aniquilar la inflación y aún le queda, pero en términos relativos la ha aniquilado. Y claro, la gente dice, no, es que ahora los precios
más o menos ya no aumentan un 10 o un 15% al mes, te aumenta el 1, el 2, que desde nuestra óptica sigue siendo mucho, pero allí, en términos históricos, es muy poco. Entonces, ahí hay como, nos prometiste esto y has cumplido, y además es que te votamos sobre todo para que aniquilar la inflación y lo has conseguido. Por consiguiente, no nos has engañado hasta aquí. Tu diagnóstico era correcto, las políticas que has aplicado para alcanzar ese objetivo también eran correctas, y es normal, desde esa óptica, creo yo, que la confianza aumente. Porque es que si un político, en lo fundamental, porque luego podemos decir, mira, aquí engañó, aquí no, pero en lo fundamental no te ha mentido y ha traído lo que dijo que iba a traer, pues normal que se confíe. Otra cosa es que no haya que bajar nunca la guardia, porque los políticos son políticos y puedes confiar hoy, y cuanto más confías, más te pueden engañar mañana. Pero al menos de momento ha cumplido y es lógico que aumente esa confianza. Domingo. Sí, yo creo que Milei lo más importante que ha hecho ha sido no solo con políticos, sino también con los expertos, con los académicos, con los periodistas, con perfiles como nosotros. Y yo me pongo en primerísima persona, porque yo en muchas charlas alguna vez te han preguntado, ¿y tú qué harías en España? ¿Cuántas veces no? Yo lo he hecho mucho, damos como soluciones que dices serían relativamente más sencillas de aplicar que la que tú realmente estás pensando. Tú estás pensando, a mí lo que me gustaría es hacer esto, pero como sé que eso, incluso desde un punto de vista dialéctico, me van a argumentar, me van a decir que yo qué sé, quiero acabar con los pobres, que quiero destrozar la sanidad pública, cualquier otra cosa que te van a decir, entonces das en el mismo debate la solución B, que tú dices, esta también sirve, es menos contundente que la primera, pero por lo menos me sirve para pasar el debate y mejoraría las cosas, sería marginalmente mejor, pero no es la realidad. Y entonces Milei, lo que ha hecho ha sido venir a los que somos así un poco, pues eso, que nos da miedo a veces decir lo que realmente pensamos, nos ha dicho no. Fíjate, diciendo la verdad, lo primero, es más fácil aplicar la solución, porque yo creo que casi el mensaje principal de Milei en este primer año es decir la verdad te da réditos, porque luego hace exactamente esto, que incluso los 3 trimestres que lleva Milei han sido muy complicados. Es decir, uno ve muchos datos de empleo, y han sido meses complicados. Pero el apoyo estaba ahí y la gente seguía apoyando porque les había dicho la verdad, estaba haciendo lo que les había dicho, y en aquello, como tú dices, el objetivo número 1 que se había fijado lo estaba cumpliendo. Entonces, yo creo que el primer mazazo así es para académicos, periodistas, y para los que muchas veces estamos pensando más en ganar el debate o que no nos ataquen mucho en el debate dialéctico, en vez de plantear realmente las soluciones que son las que creemos o lo que creemos que irían al fondo a resolver en el fondo del asunto la cuestión. Eso en cuanto a la batalla cultural, pero por ir cerrando este capítulo de la batalla cultural, que no lo vamos a centrar ni mucho menos todo en ello, pero lo que os he preguntado y creo que nadie me ha contestado del todo es si el caso de Milei es importable a España. Es decir, ya no digo el estilo, que Che decía, bueno, tiene un estilo que te habla incluso, no sé si groseramente o de manera muy tajante, pero si uno mira las tertulias argentinas, tampoco desentonaba tanto. Yo creo que desentonaba más si lo trasladábamos en las tertulias españolas, que tienen otro tono, a veces más venenoso e insidioso, manteniendo las formas, pero desde luego un tono menos exaltado en muchos casos. En Argentina, yo ahora mirándolas en retrospectiva y en contexto, creo que tampoco era un tono tan desencajado. Pero más allá de esas formas quizá más exaltadas, ¿creéis que la estrategia de Milei de la batalla cultural es importable a España y reproducible con éxitos tan rotundos e inmediatos como los de Argentina? ¿O aquí las circunstancias quizá son otras y por tanto no es tan sencillo, no sé, en 4 años dar un vuelco y que el 60% o 50 o 40%, me da igual, de la población se vuelva libertaria? La verdad es que el debate es de lo más interesante. Yo, sinceramente, creo que sí es importable, creo que sí puede tener un gran éxito. De hecho, lo estamos viendo en redes sociales, en canales como el tuyo, Juan, y en el ámbito de Internet. Yo veo claramente un cambio cultural muy potente, especialmente entre los jóvenes. Yo creo que precisamente por eso es lo que explica en gran medida la tirria que le tiene el zurderío patrio
a las redes sociales, a determinados medios de comunicación y a determinados comunicadores, que son incómodos porque están viendo que están perdiendo la batalla de las ideas, el debate, precisamente los nuevos medios de comunicación como Twitter o X, ¿no? Ahora X. Lo vimos hace poco como algunos grandes popes del progresismo español, con Antón Losada, profesor de políticas, y otros muchos diciendo que abandonaban X, ¿no? ¿Por qué? Porque habían perdido la batalla. Yo creo que sí, es importable y tendría el mismo éxito. ¿Qué es lo que falta en España? Lo que falta en España es algo muy importante. Es que en España no hay políticas liberales porque no hay políticos liberales. Es imposible que haya políticas liberales sin políticos liberales. Y eso es lo que falla en España. Alberto Núñez Feijóo es un tibio socialdemócrata. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, lo de Feijóo, si me permites, porque creo que es especialmente vergonzoso, ya no es que sea un tibio socialdemócrata, es socialdemócrata sin tibio, vamos, un socialdemócrata convencido, pero además es un cobarde y un impresentable, en el sentido de todavía no ha felicitado a Javier Milei por su victoria electoral, que bueno, al final uno elige si quiere exhibirse más o menos, ¿no? A la hora de establecer contactos internacionales. Pero claro, es que acaba de ganar el Frente Amplio en Uruguay, que es un partido que podríamos colocar en las coordenadas ideológicas de Sumar o de Podemos, y le han faltado tiempo para felicitar al presidente electo de Uruguay del Frente Amplio. Es decir, parece que quiere llevarse mejor con la izquierda o aplicando las nuevas coordenadas ideológicas, la extrema izquierda, que con Javier Milei, como que le dé vergüenza. Y eso, no lo olvidemos, también contextualicemos esto, porque ¿cómo será Feijóo? ¿Cómo será Feijóo para que, yo creo que todos tenemos una opinión bastante mala de Mariano Rajoy, como una persona timorata, que no tiene ningún tipo de valentía para sacar adelante reformas, que subió impuestos, que no hizo lo que tenía que hacer en una coyuntura crítica? Pero no olvidemos que Mariano Rajoy firmó una carta de apoyo a Javier Milei antes de las elecciones. Entonces, el líder tibio, socialdemócrata, cobarde, prototípico del PP, que era Mariano Rajoy, es mucho más valiente que Feijóo, que ni siquiera lo ha felicitado después de ganar las elecciones. Bueno, hoy mismo Feijóo estaba dando un discurso, la primera vez que un líder del Partido Popular acude al Congreso Federal de la UGT, y con palabras bastante positivas y bastante dándole caricias al sindicato UGT, ¿no? Bueno, sí, a ver, Génova está lleno de rojos, esa es la realidad. O sea, ¿no? ¿Para qué vamos a contar medias verdades? Es así, y ellos piensan equivocadamente que con este tipo de discurso y de acercamiento al rojerío patrio van a coger votos. Bueno, ¿cuál es el gran drama de la política española? Que no hay alternativa. Ese es el gran drama de la política española. Y yo creo que sí hay un sustancial y además creciente ambiente mediático y social para que surja una alternativa similar a la de Javier Milei. ¿Cuál es la clave? Pues que falta el político o los políticos o las personas que estén dispuestas a dar el paso para liderar un proyecto de esas características. Hay que recordar que el éxito de Javier Milei se sustenta en una serie de características que no son muy comunes en el ámbito de la política. Para empezar, Milei es un outsider, no viene de la política. Él tenía su trabajo, era profesor, economista, conferenciante, tertuliano, y da el salto de alguna forma forzado por la dramática situación que vive el país. Creo recordar que Milei finalmente se decide a entrar en política en medio de la pandemia, cuando Argentina estaba encerrada. Hay que recordar que España y Argentina fueron los países ricos que sufrieron un mayor volumen de restricciones y de encierro como consecuencia de la pandemia. Nos encerraron en nuestras casas durante muchísimo tiempo y de forma muy estricta. Argentina y España lideraron ese tipo de movimientos. Bueno, decide dar el paso, por lo tanto, es un outsider, se caracteriza por decir la verdad. Todo lo que está haciendo lo anunció en campaña. Tiene una característica que también escasea entre los políticos, es que sabe de lo que habla, y esto es algo también muy importante. Es economista, es liberal y sabe de lo que habla cuando habla de economía.
Otro punto muy importante, sabe explicarlo muy bien. La economía es tremendamente farragosa y para mucha gente. Y Milei tiene una característica especial que hace comprensible y sencillo lo que inicialmente es complicado y difícil. Por lo tanto, es un gran divulgador, es un gran profesor. Y por último, tiene una característica especial que lo hace un político muy brillante, y es que sabe transmitirlo muy bien. Y ahí entra lo que comentaba Che, ¿no? Esa forma de hablar se convierte en un showman. Y tienes que tener algo de showman porque, lógicamente, por muy buen economista que seas y por muy bien que sepas explicar la economía, si tú das un meeting o das en un debate con otros tertulianos, otros políticos, si finalmente se aburres a las ovejas, vas a tener un éxito nulo. Sin embargo, Milei tiene lo contrario, tiene la característica que lo hace tan especial de que es un showman, logra captar la atención, transmitir eficientemente el mensaje y lo hace con pasión, lo hace con convencimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta en España? Lo que falta en España son políticos liberales. No hay o son muy escasos. De todas formas, bueno, Che dice que sí hay políticos liberales, no sé si está pensando... Y votantes, falta... No, yo claro, cuidado. Claro, yo es que iba a decirle a Manu que no estoy de acuerdo del todo, ¿no? Yo más bien no estoy de acuerdo, porque no creo que sea exportable. No creo que sea exportable. Yo creo que hay dos formas de exportarlo, ¿no? Una por la vía corta, digamos, corto plazo, y es que nos hundamos en la miseria, nos pase como Argentina y necesitemos tocar suelo para que venga alguien y nos rescate, que esa sería la peor desde mi punto de vista, ¿no? Porque sufriríamos muchísimo. Y después sería una segunda a largo plazo, que ahí sí que te doy un poco la razón, ¿no? De dejar que las nuevas generaciones que vienen de otra forma vayan llegando y vayan haciéndose con ese campo liberal. Porque yo, que estoy en contacto con gente joven todos los años, noto, y eso sí que se nota, cómo ha pegado un cambio radical, ¿no? O sea, la gente joven sí es más liberal. A ver, entendedme, sí es más liberal que hace 10 años, mucho más que hace 20, etcétera, etcétera. Entonces, ese sí sería un camino. Yo te digo que cuando yo comparto con gente de mi generación, ¿no? Ideas liberales, todavía no hay esa masa de votantes que al político le pueda salir rentable. No lo hay. Lo va a haber cuando haya gente joven que efectivamente valore las medidas liberales. Tú decías antes que la economía es farragosa. Farragosa vale, pero sobre todo es que es contraintuitiva. Y eso, la educación que hemos recibido nosotros, los españoles, que somos de centro izquierda, culturalmente, nos cuesta muchísimo trabajo leer esa forma de entender la economía. Y además también te digo, deberíamos intentar evitar el identificar derecha con liberalismo, izquierda con antiliberalismo, al contrario, porque, bueno, medidas liberales faltan muchísimas y todos tienen alguna medida liberal, ¿no? Y yo creo que deberíamos trascender, porque el propio Milei puede tener ideas que no son liberales, por ejemplo, en el aborto u otras medidas, ¿no? Que, digamos, ha necesitado aliarse para tener mayoría que supongo que ahora hablaremos también, ¿no? De cuál es el problema político de Milei, ¿no? Y es que no tiene el suficiente apoyo de momento, ¿no? Digo político, ¿no? A mí ese me parece un tema muy importante. Simplemente a la hora de pensar si Milei puede replicarse en España, un tema clave es el sistema electoral. Es decir, al final, en Argentina, esa elección de presidente, bueno, para alguien con esas características que decía Manu, de un outsider, se lo puede plantear, o sea, es más sencillo. En España el sistema parlamentario hace que sea muy complicado. Es decir, imaginemos una figura tipo a lo Milei que se empieza a hacer conocido en televisiones, un poco como hizo Pablo Iglesias en la izquierda, pues en el campo más liberal. Llegar a tener un partido más o menos establecido en todas las provincias para poder presentarse con sus listas, eso ya no es tan sencillo porque ya no es tu figura, tienes que tener una organización. Digamos que yo, por ejemplo, me dices, un Milei en Francia, te digo, pues un poco a lo Macron, que también creció sin partido, y Macron
semi-outsider, porque había estado en política, pero bueno, digamos que él dijo, yo voy a montar aquí un movimiento y tuvo bastante éxito. En España es muy complicado. Que si no se va a malinterpretar, que no estás diciendo ni muchísimo menos que Macron sea similar a Milei en las ideas. No. Me refiero a cómo nacieron políticamente, no es tan diferente. Montaron como una especie de movimiento muy personalista y una vez que llegaron al poder, entonces ya se pusieron a decir, voy a montar ahora un partido, voy a tener unas listas para ya las legislativas y otro tipo de cuestiones. Lo que digo es que parece... O Trump en Estados Unidos, o sea, quiero decir que ese tipo de figuras en ese tipo de sistema es mucho más fácil que en España, que es muy complicado para una figura así, así dice Manu que no, pero a ver cómo consigues, porque al final Pedro Sánchez es cabeza de lista del PSOE y el PSOE tiene listas en 50 provincias, un Milei tendría que hacer algo parecido en España, es muy complicado. Pero Iglesias lo consiguió, tú mismo lo has dicho. Iglesias era un tertuliano, empezó a tener relevancia, montó un partido, al margen de cualquier otra sigla, montó un partido de cero. Os recuerdo que estuvo a punto de dar el sorpaso al Partido Socialista. Es decir, consiguió casi 70, cerca de 70 escaños. Se apoyó en las estructuras de la extrema izquierda, se apoyó en las estructuras de todo un conjunto de partidos de extrema izquierda que no tenían ningún tipo de respaldo electoral, pero sí tenían una cierta implantación territorial. De hecho, eso fue lo que hizo y luego también parte de su perdición, porque luego, claro, no era capaz de controlarlos a todos. Bueno, sí, pero nació de cero y lo logró montar. Y luego, en cuanto a lo que comenta Che, yo es que en lo que no estoy de acuerdo es en el tema de no hay votantes. No, los votantes están ahí, están. Precisamente está relacionado con lo que comentábamos antes, la batalla cultural. En Argentina, hablar de liberalismo, hablar de empresarios, hablar de capitalismo, hablar de libre mercado, hablar de libertad, era un insulto, era un tabú. Es decir, te tachaban de loco, eso no estaba en el discurso. Y los votantes eran casi todos de izquierdas. De hecho, 80 años, como digo, de peronismo, votando recurrentemente a alternativas o a posiciones oficialistas, socialistas, peronistas. Por lo tanto, el votante está. Yo, cuando hablo de política, yo creo que ese es el gran problema que tiene la derecha o el centro derecha en España, que intenta rascar votos intentando amoldarse al perfil medio del votante español. Entonces, en Génova piensan, bueno, vamos a por el votante socialista, vamos a decir esto a ver si logramos captar. No, el liderazgo político consiste precisamente en liderar, en vender tu proyecto y conseguir venderlo. Es decir, liderar un proyecto político y conseguir transmitirlo y captar la atención del votante y convencer al votante. Ahí radica el éxito de Milei, que convirtió a millones de argentinos al liberalismo de cero. Por eso digo que la importancia también de dar la batalla a las ideas en el ámbito político y yo creo que es posible siempre y cuando haya políticos o personas con capacidad y con ganas de dar la batalla política y liderar un proyecto de esas características, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Yo estoy de acuerdo en parte, pero creo que también las circunstancias explican mucho. Quiero decir, Milei, ¿por qué resulta tan persuasivo? Pues porque el peronismo ha estado gobernando a lo largo de décadas y cada vez el fracaso ha sido mayor. Se le dio una oportunidad al antiperonismo moderadito que fue Macri, fracasó la cosa. Durante todo ese periodo, Milei mantuvo un discurso coherente de estos señores no lo están haciendo bien, el camino no es este, por supuesto no es el del peronismo, pero tampoco Macri está haciendo lo que hay que hacer. Entonces, claro, cuando ya llegas a las puertas absolutas del desastre en 2023, tienes a un tipo que ha mantenido durante años un discurso coherente, sólido, frente a lo que se ha venido haciendo y que dice, oye, denme a mí una oportunidad porque yo les he explicado, o sea, no les he tratado como tontos, eso es verdad, les he explicado con detalle qué está pasando, porque estos se están equivocando, el tiempo me ha dado la razón, vótenme. Pero yo, sinceramente, tengo muy serias dudas de que si Argentina hubiese estado creciendo con una inflación moderada, Milei hubiese sido un jugador relevante. La gente habría seguido votando más o menos a aquellos políticos que les traen una cierta estabilidad o prosperidad por bajita que sea. Pero claro, si ya caes en la miseria más absoluta. Y también Pablo Iglesias... es lo mismo, ¿no? Pablo Iglesias surge en el peor momento de la crisis económica en España, cuando PP y PSOE estaban desacreditados totalmente y llega un señor, aquí sí, sin explicar nada y con discurso vacío y vendehumos, pero propagandístico más que vendehumos, y diciendo, oye, yo es que soy la regeneración, todo esto es la casta, votadme a mí. Y convenció a muchos.
pero ahora ese discurso, con la economía creciendo, aunque la renta per cápita apenas crezca y haya muchísimos problemas estructurales en España, pero claro, nos está hundiendo España. Entonces, ¿por qué vas a apoyar sin más un cambio tan radical de sistema? Yo ahí es lo que creo que falta para que surja un Milei de verdad en España. Bueno, mirad lo que ha pasado en Uruguay. Quiero decir que tampoco es que Uruguay sea Suiza en cuanto a estabilidad económica y esas cosas, pero simplemente con que la economía no esté absolutamente destruida, Claro. las opciones que se plantea el votante medio son las convencionales. Esto es así. Yo intuyo que Milei en España, en ese sentido, un Milei en España necesitaríamos que hubiese, no digo un colapso como el de Argentina o Venezuela, que han sido muy graves, pero como mínimo algo parecido a lo que pudo haber en 2012, evidentemente un escenario a la griega. O sea, yo ahí sí que creo, mi esperanza con Milei es que en 2012, cuando ocurrió aquello en España, bueno, 2012, esa crisis brutal, 2010, casi 2015, que podemos establecer como el peor momento de la crisis en España, la reacción antipolítica fue Podemos. Y era casi, todos entendíamos que sí, mira, es que cuando todo está mal y la gente está harta de todo, el voto antipolítico Podemos. Si Milei logra rescatar a Argentina del pozo en el que estaba, es posible que en una situación así desesperada la reacción antipolítica fuera alguien que dijera yo voy a hacer lo mismo que Milei, sin llegar a tanto a que sea necesario un colapso tal, pero sí una especie de semiquiebra como la que vimos entonces. Lo que pasa es que yo afortunadamente no veo ese escenario, sería muy peligroso, pero porque a saber si gana un Milei o gana otra vez otro Podemos, que no sabría. Por cierto, sobre las formas de Milei, ¿no? Ya que ha sido un superchat generoso, pues lo vamos a plantear. Pregunta Pedro Concha, hace unos años hiciste un vídeo criticando a Pablo Iglesias por defender naturalizar el insulto. ¿Qué opináis de que Milei haya insultado a tantos rivales políticos para llegar al poder? ¿Es positivo naturalizar el insulto en la política? Empiezo contestando yo, cada uno. Yo creo que no. Yo siempre he dicho que las formas de Milei a mí no me gustan. Otra cosa es que han sido indudablemente efectivas para librar la batalla como la ha librado en el escenario en el que la ha librado. No solo insultaba a Milei, esto también hay que decirlo, es decir, no es que en Argentina todos fueran con guante blanco y llegara de repente Milei y se pusiera a insultar sin venir a cuenta a todo el mundo. El insulto es algo bastante habitual en la clase política argentina, incluso en los medios de comunicación, entre los periodistas. Pero bueno, a mí las formas de Milei no me gustan y creo que no hay que naturalizar el insulto. No hay que permitir que los políticos, entre ellos si quieren, que se insulten. Pero desde luego cuando, que tampoco me parece bien, pero bueno, ya es otro orden. Pero ya insultar a la población, a los periodistas o permitir que se pudra la civilidad en las relaciones humanas, yo creo que no es positivo. Eche, ¿tienes el micro? Yo, comentando lo que decía Manu, yo creo que Javi Recuenco nos lo dice mucho a los profesores, ¿no? de la universidad, ¿no? Está ahí en el show business, ¿no? Hay que ser un poco showman, ¿no? Y yo creo que eso es verdad que llega, ¿no? Yo incluso os digo, ¿no? Yo algunas veces en clase cuando suelto algún, no es un insulto, es un, pues, no sé, alguna palabra un poquito más malsonante y tal, yo noto como la atención se recupera un poco, ¿no? Y juego un poco con ese aspecto, ¿no? Yo creo que Milei ha jugado con eso. Yo estoy completamente de acuerdo con Juan en que el insulto sería, la línea roja, pero sí el acercarte a la gente hablándole, pues de la forma que se habla en la calle, alzando la voz, susurrando. Es que él susurra a veces alza la voz, a veces, y la verdad es que juega muy bien con el show. Y yo creo que eso forma parte, ¿no? de la comunicación, forma parte de transmitir lo que quieran, ¿no? Y ese es, creo, el gran avance que ha hecho Milei en la comunicación, independientemente de que en Argentina pues esté más acostumbrado o menos acostumbrado digamos, a discusiones más altisonantes y tal, pero se ha quedado con el público, ¿no? Y es de lo que se trata, ¿no? Oye, que esté todo el mundo hablando de Hayek, a mí me parece impresionante, ¿no? No, sí. Yo creo que la comunicación de Milei es indiscutible que ha sido muy eficaz. No sé si habría sido igual de eficaz sin insultar, que a lo mejor también, pero en cualquier caso
que algo sea eficaz para remover a las masas, creo que no por ello deberíamos dejar de criticarlo, porque al final la demagogia es eso, ¿no? La demagogia es ser capaz de exaltar a las masas, y en democracia puede que haga falta demagogia, porque al final el que te vota es la masa, y por tanto, si quieres llegar al poder, tienes que conseguir que las masas te voten, pero bueno, desde una perspectiva externa, de alguien que no quiere llegar al poder, sino que analiza las dinámicas de poder, creo que ese tipo de relación para una sociedad no es sana, y aunque es la relación que promueva la lógica democrática. No, yo ahí lo único que diría, a mí no me gusta tampoco, pero yo utilizar las mismas cartas que está utilizando tu enemigo sí me parece lícito. Ahí entro en lo que tú decías, que es en la política argentina es relativamente habitual. Hemos visto, a ver, ya no solo a Milei, todos recordamos a los políticos peronistas clásicos argentinos ir muy al límite en un nivel de retórica que no se plantearía, y yo pienso en España, no puedes llegar al insulto, pero lo que no puedes hacer es no utilizar, pero no las armas del insulto, sino ahora cuando están todo el día que si los bulos, que si la desinformación, que parece que estás en el límite del insulto ahí o achacándote, y tú dices, joder, es que están llegando bastante al límite de, pues eso, una cierta demagogia y un planteamiento que probablemente a mí no me gustaría que el debate se embarrara así, pero si los otros te lo hacen, yo creo que es casi inevitable que tú llegues a ese punto y tú digas, oye, vamos a embarrar, ¿vas a coger un caso marginal para llevarlo a categoría? Bueno, pues yo cojo los casos marginales de tu ámbito y bueno, pues es casi inevitable. Yo creo que la educación no está reñida con la dureza, y más en el ámbito político. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que yo estoy en contra de insultar. Cuando me refiero a insultos especialmente a nivel personal. Yo creo que la política es política y tú puedes tener ideas absolutamente contrapuestas y no por ello dejar de hablarte con tu adversario político, que es un poco lo que está sucediendo en España, por desgracia, debido al ambiente de radical polarización política que existe, ¿no? Entonces yo soy muy partidario de debatir, y debatir con dureza, y como digo, yo creo que una cosa es no traspasar determinadas líneas rojas, como puede ser el insulto personal, y otra diferente, que yo creo que es lo que hace también tan especial y tan exitoso a Milei, es hablar sin complejos. Eso sí. Defendiendo abiertamente y de frente las ideas de la libertad, y llamando por su nombre a la oposición, o a la oposición en este caso al oficialismo, ¿no? A los poderosos que han estado ejerciendo el poder durante años. Cuando un gobierno es corrupto, hay que decirlo clara y abiertamente: gobierno de corruptos. Y eso no es un insulto, es una realidad, una definición y una forma clara de lanzar mensajes. Por ejemplo, en la actitud que ha tenido aquí, por no abrir el debate, ¿no? Pero la actitud que especialmente, todos en general, pero especialmente el presidente del gobierno ha tenido con la lamentable gestión política de la gota fría en Valencia es miserable, es de miserables. Y llamar miserable al presidente del gobierno no creo que sea caer en el insulto, sino que es una definición ciertamente bastante aproximada a la realidad. Entonces, yo creo que lo que ha hecho también especial a Milei, yo creo que hay que hacerlo, o que debería hacerse también en España, es, por así decir, no tener respeto no a las personas, sino a las ideas. Y las ideas de la izquierda no merecen ningún tipo, las ideas colectivistas, estatistas, no merecen, desde mi punto de vista, ningún tipo de respeto. Cuando Milei dice que el socialismo es inmoral y que el liberalismo es superior ética y moralmente, estoy 100% de acuerdo. Es que el socialismo no merece ningún tipo de respeto, porque el socialismo, aparte de ser contrario a derechos y libertades naturales del individuo y del hombre, es que ha llevado a la ruina a multitud de países y a la muerte a más de 100 millones de personas. A mí, una idea, que es la clave no son las personas, sino las ideas. Son las ideas las que mueven el mundo. Si luego encima tienes políticos que saben defenderlas y llevarlas a éxito, pues mucho mejor. Pero una idea como la idea socialista, que ha llevado al desastre a buena parte de la humanidad allí donde se ha aplicado,
no merece ningún tipo de respeto y merece ser denunciado con toda la dureza del mundo. No, y luego también hay personas que no son respetables, quiero decir, los aliados También. con tiranos, los corruptos, etcétera, pues está bien llamarles, usted está blanqueando tiranos, usted es cómplice de la represión de esa tiranía, usted es un ladrón. A ver, todo eso, pues es una descripción de lo que sucede. Pero bueno, abusar del insulto, desde luego, por el insulto como estrategia comunicativa, puede ser eficaz. En ocasiones incluso es algo reactivo, necesario, lo que decía Domingo, de jugar con sus mismas cartas. Pero bueno, creo que todos coincidiremos en que sería preferible que no se envenenara la convivencia en sociedad a través del insulto, y eso se llama civilización. Y quizá lo que le falte a Argentina, y no solo a Argentina, y esperemos que las ideas liberales vayan calando y lo vayan trayendo, lo que le falta a Argentina es civilización, porque el peronismo ha descivilizado a Argentina y eso también es visible en las formas y en la convivencia social. Hemos hablado hasta ahora... No, te iba a comentar que fíjate, si analizamos un poco lo que hace Pedro Sánchez, a lo mejor no insulta directamente, pero dice cosas que son peores, graves o más que lo que dice Milei, ¿no? Entonces, es verdad que las formas son importantes, pero el fondo es mucho más importante, ¿no? Por supuesto. Quiero decir, Javier Milei podrá insultar a un periodista, que no me parece bien, pero es que Pedro Sánchez lo quiere censurar. Entonces, claro. Hay una diferencia abismal y que no se puede cerrar. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Uno a Milei le puede decir, oiga, córtese, respete esta institución informal de la prensa, aunque muchas veces la prensa son operadores políticos disfrazados, pero bueno, respete la prensa, pero Milei nunca ha planteado todo lo contrario, nunca ha planteado cerrarle la boca a nadie. Y Pedro Sánchez, cada vez que puede, está abriendo ese debate, intentando a ver cómo va introduciendo y legitimando la censura en sociedad. Por tanto, no tiene nada que ver. Por supuesto que las formas a mí me pueden gustar más o menos, pero es que lo que marca la diferencia en una sociedad, en su libertad y en su prosperidad, no son las formas, es el fondo. Y en el fondo es que no hay color, ¿no? Bueno, hemos hablado bastante de la batalla cultural, de la estrategia comunicativa, pero lo que también quiero que reflexionemos son las políticas, ¿no? ¿Qué políticas ha aplicado Javier Milei en Argentina en este año que creáis que son importables o que son necesarias al menos, no sé si importables o no, pero necesarias que apliquemos en España? ¿Qué os ha gustado más de este primer año de Javier Milei y en qué deberíamos poner el foco para tratar de reproducirlo aquí? Pues fíjate, yo apuntaría una que en este caso sí que creo, con Manu, que sería exportable a España y que la gente aplaudiría. Y sería el Ministerio de la Desregulación. Yo creo que eso sí lo entiende la gente, fíjate. Yo creo que eso sí sería una medida que además tiene cara, tiene un ministerio, un ministro encargado, y además que diaria o semanalmente va reportando qué es lo que va cerrando, qué es lo que va diariamente, o sea, el trabajo de Sturzenegger diariamente, sí. O sea, exacto, si no a Federico Sturzenegger en Twitter es que dices, madre mía, qué lujo de ministro, porque es que además se lo conoce, o sea, es un ministro técnico, súper técnico. En España hemos tenido ministros técnicos, a lo mejor tan técnicos como Sturzenegger, pero todos los técnicos que hemos tenido en España han trabajado para el mal, con lo cual cada vez las cosas están peor. En cambio, Sturzenegger es un técnico que está trabajando para el bien, es decir, para ampliar las ideas de la libertad, desregulando, y es absolutamente impresionante. Eso es, me da una envidia terrible y creo que eso la gente lo entiende, por lo que hablo, por lo que comparto, incluso con gente no tan liberal, dice, pero eso sí lo entiendo y eso sí estaría apoyado por una masa social muy importante. A mí me da mucha envidia, la verdad. Es que además, si uno lee las publicaciones prácticamente diarias de Sturzenegger, no solo es nos cargamos esta ley que parece que es muy mala o que genera costes innecesarios, es que te hace toda una argumentación perfectamente comprensible de los daños y de los perjuicios que generaba esa ley, con lo cual dices, vale, la ley ya de entrada nos puede parecer absurda, pero es que además cuando nos lo explica vemos que era una calamidad. Gracias por haberla eliminado ya. Y eso es todos los días. Domingo, Manuel. Hay muchas medidas. A ver, para empezar, el tema de la liberalización. Es que, claro, parece mentira que lo estemos hablando en España. Es que en España hay control de precios. Hay control de precios en el mercado inmobiliario. Entonces,
¿Qué es lo que ha hecho Javier Milei? También era exactamente lo mismo que había en Argentina, lo hemos importado a España. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, los kirchneristas pusieron en marcha, precisamente también con la excusa de la pandemia, una serie de restricciones. Lo puso el macrismo. Otra cosa es que Bueno, luego el peronismo todavía lo agravara y intensificó. lo empeorara más. Pero la ley de alquileres viene de Macri, para que veamos que es Macri, ¿no? el Rajoy español, tal ¿O cual. qué fue el gobierno de Macri? Porque luego hay algunos que dicen, no, Macri no quería hacer eso, pero era una coalición donde estaban también los radicales y tenía que, bueno, vale, lo que fue el gobierno de Macri. Las culpas, quien las tuviera. Totalmente. Bueno, la cuestión es que se intensificaron ese tipo de restricciones, controles de precios, también dificultades para, bueno, pues para dificultar los desalojos en caso de impago. Lo mismo que está pasando en España, por desgracia, desde el año 2020, que el mercado de la vivienda está hecho unos zorros precisamente por culpa del brutal intervencionismo que estamos sufriendo. Hay una enorme inseguridad jurídica. Bueno, el ejemplo fue una de las primeras medidas que aprobó Milei. En diciembre, nada más llegar al poder, se liberalizaron una serie de cuestiones, se eliminaron controles de precios y automáticamente el mercado del alquiler en Buenos Aires pues se ha dado la vuelta. Ha aumentado de forma muy sustancial la oferta, han caído los precios. Eso sería una medida. Otra medida muy, muy relevante que ha puesto en marcha Milei es también el tema de las protestas en las calles, que también me parece muy, muy sustancial, en el sentido de que, oiga, usted tiene todo el derecho del mundo a protestar, pero usted lo que no tiene es derecho a impedir que otros vayan a trabajar o a afectar a la vida diaria de los argentinos. Y las protestas, esto de ocupar las calles y las carreteras, ahí hubo mano dura también. Y decir, o sea, el derecho a la protesta no puede ser compatible con el derecho a la libertad de movimientos en Argentina. Me parece también una medida ciertamente loable. O, por poner un último ejemplo, la huelga salvaje que han protagonizado el personal en régimen de monopolio de los que se dedicaban a sacar los equipajes de los aeropuertos, y la medida o la respuesta que ha dado el gobierno de Milei ha sido la de abrir, o sea, acabar con ese monopolio estatal, abrir ese sector a la competencia y militarizar, en caso de que fuera necesario, el servicio para que la gente pudiera pues volar libremente, ¿no? Ese tipo, son tres ejemplos, pero que me parecen muy paradigmáticos del vuelco que está llevando a cabo Argentina y que se podrían perfectamente aplicar en España. La liberalización del mercado del alquiler, el hecho de que las protestas en las calles y la movilización en las calles sea perfectamente compatible con la libertad de movimientos del resto de personas, y que en caso de huelga, como ha existido en España a lo largo de la historia con la huelga de estibadores o la huelga de pilotos y tantos otros, aplicar medidas para que eso no resulte perjudicial para el conjunto de los ciudadanos. A mí lo que más me gusta es la motosierra. No, es verdad, porque, a ver, nosotros que nos dedicamos a esto, más o menos como periodistas, llevamos desde el año 2011, pues 10-11, con los famosos planes estos de ajuste, las negociaciones anuales con Bruselas, las sendas. Tenemos una senda, tenemos un déficit, el que sea, el 4,5, y entonces dicen, no, vamos a aplicar una senda para ver si llegamos al 3, que es el del Pacto de Estabilidad, o lo que hemos acordado con Bruselas, y entonces durante años, entonces te van diciendo los gobiernos sucesivos, tanto el del PP como el del PSOE, no, es que bajar 3 puntos de déficit es muy costoso, es muy complicado, muy doloroso, y Milei llegó y dijo, se acabó, equilibrio presupuestario desde el inicio. Entonces, eso es brutal, es un cambio de paradigma, no, es que si no hay dinero no se puede gastar. ¿Qué es esto de estar endeudándonos? ¿Qué es esto de pues eso, a ver si ajustamos un par de decimitas? Desde el primer momento se cumple. Y yo creo que eso en España, evidentemente, se podría hacer de una manera muchísimo más sencilla. No políticamente quizás fuera más complejo, pero desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista técnico, en España ajustar el presupuesto en un año, en un ejercicio, yo creo que sería muchísimo más sencillo. Y esa idea de déjate de sendas, déjate de historias, déjate de ajustes y de negociar decimitas con Bruselas. No hay déficit.
No hay déficit y no hay, o si no, esto que también en España nos encanta, ¿no? Las cuentas estas que hacen todos los ministros de Hacienda, esto lo empezó Montoro, que empezaba. Si quitamos, y entonces empezaba a quitar partidas del presupuesto y decía, si quitamos todo esto, el déficit es un 0,5. Y decías tú, me cago, sí, claro, si no contamos los intereses, no contamos, claro, empezaban a quitar cosas, no contamos lo de las pensiones, no sé cuánto, y estamos en equilibrio presupuestario. Esto lo hemos visto muchas veces. Pues este tipo de milongas, quitárselas de en medio directamente, a mí es lo que más me gusta y además lo que sería también incluso más necesario aquí en España de primera. No, vamos a ajustar el presupuesto, que hay mucho de donde recortar sin que pase nada. Sí, aunque tampoco perdamos de vista que el mayor tijeretazo que ha aplicado Milei lo ha aplicado gracias a la inflación y a no haber revalorizado las transferencias nominales del Estado al mismo ritmo que la inflación, sobre todo pensiones y salarios públicos. Y eso es algo que probablemente en España también sería muy necesario, tanto entre empleados públicos, despedir personal y bajar remuneraciones, como sobre todo ajustar a la baja las pensiones, pero se ha hecho todo lo contrario. Es decir, aquí da igual llueve o truene, las pensiones se revalorizan conforme al IPC, incluso por encima del IPC, y aunque tengamos una demografía absolutamente perversa de cara a los próximos 25 años, pues dejemos esa bomba demográfica y financiera en ciernes. Y por tanto, bueno, pues también habría que hacer ese ejercicio de pedagogía que no creo que nos compraran las generaciones cada vez más envejecidas y por tanto con más poder de voto para defender que hay que recortar esas partidas para cuadrar las cuentas. Oye, sí, y recordad también... Y también, que lo dicen algunos, que cortó la obra pública, todo eso es correcto, pero si uno mira el mayor porcentaje de reducción del gasto es en la partida de las pensiones. Luego sí, reducción del gasto en infraestructuras, supresión de las transferencias a las provincias, bien, pero lo fundamental ha sido la congelación de las transferencias del Estado, que no me parece mal, yo no lo estoy criticando, no estoy diciendo, fijaos qué salvaje, que no, o sea, es que lo mollar, si uno mira el presupuesto de casi cualquier Estado moderno, lo mollar es eso, entonces no puedes pretender rebajar de manera muy sustancial el gasto público si no tocas esas partidas, es que es irreal. Es que yo creo que más que motosierra, Domingo, yo creo que el aparato, el electrodoméstico ha sido la licuadora, ¿no? Que es lo que ha provocado que pueda bajar tanto, ¿no? Y además, y otro tema, enlazando un poco con la batalla cultural y con la capacidad de exportarlo a España, yo siempre lo digo con los padres, ¿no? Es más difícil gestionar la riqueza que la pobreza. Cuando no hay, no hay. Y te educas, pero vamos, te educas perfectamente porque no la hay, ¿no? Entonces, la famosa frase de no hay plata, pues ayuda mucho, ¿no? Porque tú se lo explicas en 3 palabras, no hay plata. Y a partir de aquí empezamos a hablar, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Fíjate cuál ha sido el éxito, hasta qué punto ha sido exitoso la batalla cultural que ha dado Javier Milei, que en un discurso, creo que fue el discurso presidencial, cuando le toma la posesión, unos primeros discursos de Milei como presidente, no hay plata, llega a decir en el discurso, cosa que había repetido durante la campaña, no hay plata, y la gente, miles de asistentes en una de las plazas en donde se estaba discurriendo ese discurso, gritando, cantando, no hay plata, no hay plata. O sea, ese es el éxito evidente de la batalla cultural. Se me olvidaba comentar otra medida. Estabais comentando los ajustes presupuestarios, totalmente de acuerdo con lo que comenta Domingo. Hay que recordar, Javier Milei, su gobierno ha eliminado 50.000 ñoquis, 50.000 empleados públicos que no servían absolutamente para nada, que iban simplemente a cobrar, que eran absolutamente innecesarios. Estos los ñoquis, empleados públicos que solo cobran y que no hacen nada, no van a trabajar, ni siquiera tienen la necesidad de pasarse por el trabajo, eso ya existe en España desde hace años. En España tenemos un problema muy grave con los servicios públicos que no tiene nada que ver con la falta de presupuesto, se recauda más que nunca, se gasta más que nunca y los servicios públicos funcionan peor que nunca. Y en parte, no solo es por una mala gestión política, sino porque hay una serie de incentivos perversos que se han introducido en la administración pública en los últimos años, también como consecuencia de la pandemia, como el teletrabajo. Si los funcionarios, muchos funcionarios,
se rascaban las narices yendo a trabajar a la oficina. Ahora que muchos de ellos pueden teletrabajar, os podéis hacer una idea de lo que trabajan, entre 0 y nada. Sí, yo te contara, puedes llamar por teléfono y decir, no, es que hoy no está teletrabajando. Digo, no, si yo lo que quiero, estoy llamando por teléfono. Teletrabajando se supone que está asistiendo por teléfono, ¿no? Pero te digo una cosa, ¿eh? No es de hace pocos años. ¿Tú te acuerdas de la Expo 92, no? Sí, A mí un consejero me contaba y me decía, oye, hay empresas públicas que no tienen llave. ¿Sabes qué significa que no tienen llave? Que no tienen puerta que abrir. Que solo era una estructura en la cual había pues una serie de funcionarios y tal, pero no existía nada más. Y eso era desde la Expo 92. Domingo. No, yo quería introducir otro tema en el debate, en este sentido, lo que puede o no puede hacer, que es sobre todo trayéndolo a España. Y es algo que puede parecer paradójico, ha habido algún comentario que hablaba del euro, y es, ¿vosotros creéis que un presidente español, vale, en un país más rico, menos destrozado económicamente que Argentina, de hecho yo no diría destrozado económicamente, simplemente diría pues eso, en el estado este de apatía, de estancamiento en el que estamos desde hace 25 años, pero mi pregunta sería, ¿tendría más o menos autonomía que Milei? Porque Milei por lo menos lo que sí que ha tenido es libertad para hacer lo que le ha dado la gana con las restricciones de su sistema político, pero no tenía una Comisión Europea, no tenía un Banco Central Europeo. España, en cierto sentido, es un país que vive de la garantía que le han ido dando sus socios de la eurozona durante estos años. Entonces, yo no sé hasta qué punto a un Milei español le dejarían hacer todo lo que está haciendo Milei o si tendría la misma autonomía o no. A mí en algunos aspectos creo que tendría menos, paradójicamente, porque parece que el país como que tiene menos cosas que arreglar que Argentina, pero también tiene menos margen. Sí, yo estoy de acuerdo que tiene poco margen o que tiene menos margen que Milei. De hecho, ya más allá incluso de la comparativa con Milei, vemos que ahora Donald Trump en Estados Unidos parece que quiere aplicar una agenda también desreguladora a través del DOGE y demás. Bueno, Estados Unidos es un país federal con sus pesos y contrapesos, pero parece más o menos claro que Trump podrá aplicar esa agenda de desregulación y a su vez, si el gobernador de algún estado en Estados Unidos quisiera aplicar una agenda en muchos ámbitos de desregulación, también podría hacerlo. Pero yo aquí, en la configuración actual de la Unión Europea, veo muy complicado que esto se lleve seriamente a cabo. Es como si tuviéramos, más que pesos y contrapesos, bloqueos mutuos, ¿no? Que uno pisa al otro y que es muy complicado, aunque surja. Es decir, aunque hubiese un Milei en la Comisión Europea, no podría hacer nada sin el concurso de los presidentes de los Estados miembros. Pero es que si hubiese un Milei al frente de un Estado nacional, tampoco podría hacer nada sin el concurso de la Unión Europea. Es decir, es parálisis absoluta en la mediocridad. Sí, yo estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Por ahí va mi intervención. O sea, Manu ha estado más dentro del monstruo, pero es que a mí ese es uno de los miedos que me da. Esta especie de estructura, que es verdad que Bruselas te protege de las locuras. Alguien también por ahí lo decía en el comentario que hacía sobre el euro. Probablemente el hecho de que exista la Unión Europea hace que es muy complicado, yo diría que prácticamente imposible, que España caiga en una espiral a la argentina o a la venezolana. Pero al mismo tiempo que te protege de las locuras, también no sé si decir protege, te aísla o impide que hagas reformas de verdad. O vas a hacer las reformas que te piden ellos, un poquito aquí en el mercado de trabajo, un poquito aquí allá, pero hay muchas cosas en las que yo creo que tienes más las manos atadas en Europa de lo que las tiene Milei o, bueno, Trump en Estados Unidos, un sistema político muy complejo. Hombre, yo por creo ser que muy a nivel... sintético, perdona. Por ser muy sintético, yo distinguiría tres partes, ¿no? La parte monetaria, que yo creo que ha sido muy bueno que estemos en el euro y que con Milei, bueno, Milei lo que va a hacer es referenciarse a la Reserva Federal y más o menos va a hacer algo parecido, incluso con menos soberanía, ¿no? De influencia en la Reserva Federal. Después, por otro lado, la parte regulatoria, que es la que veo mal por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque todo lo que sea cambiar la regulación europea, pues puede ser un problema. Y la parte fiscal yo sí que creo que tiene un campo
bastante amplio para actuar, ¿no? En la parte fiscal, yo creo que Europa no se metería tanto, aunque también lo dudo, ¿no? Pues ya veis como lo que está haciendo también con Irlanda, etcétera. Pero al menos ahí en la parte fiscal podríamos tener una autonomía. Con lo cual, el monetaria bien, regulatoria mal, y la parte fiscal yo creo que podría hacerse algo. Yo creo que sí hay bastante margen. Hay que recordar, la Unión Europea, coincido con Domingo, la Unión Europea, a ver, yo soy muy crítico con el intento de crear un superestado europeo. Eso es lo peor de la Unión Europea. Lo mejor de la Unión Europea es, el hecho de que podamos comerciar libremente entre nosotros, con libertad de movimiento de personas, de capitales y de bienes y servicios. El mercado común europeo es el secreto del éxito de la Unión Europea. Lo que ha venido después, este intento por crear un superestado cada vez con más competencias, con más injerencia, con más intervencionismo, es terrible, es muy perjudicial. Pero sí es cierto que es un seguro, por así decir, frente a los gobiernos más manirrotos, a los países más irresponsables, como es el caso ahora mismo de España y en su día fue Grecia, porque te marca una serie de límites a nivel de derechos, de libertades, de funcionamiento de la democracia y también a nivel económico, especialmente en materia monetaria con el euro. Eso a los alemanes entiendo que no les gustará porque salen perjudicados, pero a nosotros los españoles estamos felices. El euro para nosotros es una garantía de ortodoxia monetaria, porque si el Banco Central, por lo tanto el Banco de España, tuviera capacidad y autonomía para emitir a placer pesetas, nuestra situación sí sería mucho más próxima y parecida a la que ha vivido Argentina en los últimos años que en la actualidad. Dicho lo cual, en materia regulatoria hay bastante margen. Es decir, es cierto que hay directrices, es cierto que hay marcos, es cierto que la Unión Europea es muy intervencionista en muchos ámbitos, pero también es cierto que da un margen, es decir, como es tan difícil alcanzar consensos, digamos que los marcos y las directrices o directivas son lo suficientemente amplias como para que los estados, en mayor o menor medida, puedan aplicar o no aplicar determinadas restricciones. Y algunos de los países más libres o con economías más libres abiertas del mundo son europeas y están en la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que es más una cuestión de voluntad política del Estado socio, del gobierno en cuestión del país, que de la Unión Europea. Yo creo que ahí sí hay margen. Bueno, esperemos que haya margen, aunque yo creo que una desregulación muy amplia es complicado. Por ejemplo, en temas energéticos lo veo complicadísimo, dado que la Unión Europea lo controla todo, casi todo en gran medida. En temas de competencia lo mismo. Luego otros sí, ¿no? Mercado laboral todavía ahí sí que hay mucho margen porque está muy descentralizado. Mercado inmobiliario también. O sea, es verdad que hay campos donde se puede hacer mucho más si no hay voluntad política, pero también es cierto que cada vez vamos avanzando en esa mayor centralización, pero que es una centralización de la mano de los estados que no quieren, el político nacional no quiere perder poder, con lo cual tampoco puedes aplicar directamente medidas desde allí. Bueno, llevamos ya hora y 20 minutos hablando sobre Milei, lo que ha supuesto para Argentina, lo que podría inspirarnos en España. Yo creo que es un tiempo más que razonable para que nos hayamos conformado al menos una idea global de lo que ha supuesto Javier Milei en este primer año y de lo que puede representar. Antes de terminar, sin embargo, sí querría que recordarais a la audiencia el motivo, la excusa que nos ha congregado aquí para hablar sobre Argentina, sobre España y sobre cómo unas buenas políticas económicas pueden ayudar a construir prosperidad financiera para un país o la pueden arruinar, y también eso es aplicable para una familia, ¿no? Los tres, bueno, los cuatro en realidad, ¿no? Porque yo también, pero bueno, los tres formáis parte del elenco de profesores de este curso sobre los locos de Wall Street, de invertir con cabeza y ganar a largo plazo, ganar dinero a largo plazo. Es un curso para introducir a los alumnos, curso online, para introducir a los alumnos en las finanzas personales más básicas, pero también a un nivel básico intermedio. Un curso que se desarrolla a lo largo de 6 meses y que, bueno, ya va por su 5ª edición, y el nivel de satisfacción del alumnado creo que ha sido bastante elevado. Sí, totalmente. Fíjate, hoy hablamos de Milei, Milei como referente también del liberalismo, de la libertad en Argentina. Yo es que creo que también
nuestra libertad no solo depende de los políticos, también depende de nosotros mismos. Y para ello es fundamental la cultura financiera. El dinero no da la felicidad, pero el dinero sí da libertad. Y la libertad es una forma, la forma más exitosa y más eficiente de alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, la cultura financiera es básica y es un curso pensado para aprender a ahorrar y aprender a invertir. En España tenemos el doble problema. Hay mucha gente que no ahorra porque no sabe ahorrar y luego hay una desgracia todavía más acuciante, más grave, es que hay mucha gente que tiene ahorros pero que está perdiendo dinero todos los años porque no sabe qué hacer con su dinero, no sabe qué hacer con su ahorro, porque no sabe cómo funciona la bolsa, porque tiene miedo, porque no tiene el conocimiento necesario para saber invertir y al final el miedo se quita con conocimiento, con información. Todos, empezando por mí, yo siempre me pongo de ejemplo, yo no invertí hasta que empecé a comprender realmente cómo funciona la bolsa y de esto ya hace ya unos cuantos años y gracias a eso pues puedes ir componiendo un capital. Por lo tanto, tener ahorro con todo el esfuerzo y el sacrificio que supone y no invertirlo, supone perder dinero todos los años como consecuencia de la inflación. Entonces, un curso de estas características, como bien comentaba Domingo al principio, es para todos aquellos que estén interesados en aprender a ahorrar y aprender a invertir para que tu dinero se ponga a trabajar, para que tu dinero trabaje para ti. Y está mal decirlo, pero es que sinceramente creo que es el mejor curso de cultura financiera, de ahorro e inversión, o uno de los mejores cursos que hay en el mercado, por el elenco de profesores, especialmente conferenciantes, que tenemos. Comentaba Domingo antes y comentabais antes al principio el precio del curso. El precio del curso es bastante bajo, bastante barato en comparación con la calidad de los ponentes. Recuerdo en la última edición, en la masterclass, en la clase de inauguración, algunos alumnos ya decían que solo con la clase de inauguración que ofrecen los ponentes, como por ejemplo el profesor Bastos, ya habían amortizado el precio de todo el curso, que es un curso muy completo donde revisamos y explicamos todas las claves para ahorrar e invertir, renta fija, renta variable, renta inmobiliaria, hablamos de Bitcoin, hablamos de productos de jubilación, hablamos de planes de pensiones, hablamos de desinversión, hablamos de fiscalidad, es decir, tratamos todos los palos de la mano de los mejores expertos y profesores, entre otros tú mismo, Juan. Pues sí, si queréis obtener más información sobre este curso que comienza el 16 de diciembre, es decir, en menos de un mes, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, renta variable, renta fija, inversión inmobiliaria, preparación para la jubilación, explicación sobre qué es el dinero y las implicaciones para el inversor o sobre los tipos de interés y su influencia sobre la inversión, que son 2 módulos que imparto yo mismo, pues lo podéis obtener pinchando en el enlace que encontraréis en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Además, fijaos que también, como ya hemos dicho al principio del vídeo, tanto en el comentario destacado como en la descripción tenéis una serie de códigos que si los utilizáis obtendréis un precio o un descuento bastante importante en el precio final del curso. El curso se quedaría con esos descuentos en 570 euros en pago único. 6 meses de clases con además foros y atención más o menos individualizada en grupo con los profesores por ese precio que yo creo que es muy competitivo. Muchas gracias, por tanto, a los tres por esta hora y media de conversación. Domingo, Manu, Che, ha sido un placer acompañaros. Hemos llegado, por cierto, a los 1000 likes en el directo, lo cual no está mal. Entre las distintas redes sociales en las que se emite, más de 10.000 personas en directo ahora mismo. O sea que, bueno, espero que hayáis disfrutado. La audiencia, desde luego, lo ha hecho. Bien, Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quién lo dice? Porque alguien tendrá que decirlo, ¿no? Manu, ¿Qué? ¿Cómo que no vas a... No lo vas a decir tú al final o alguien tendrá que decirlo? El viva la libertad, carajo, ¿qué? Hombre, yo decía, alguien tendrá que decirlo. Viva la libertad siempre, o sea, con carajo y sin carajo, viva la libertad. Vale. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo directo. Ha sido un placer. Nos vemos.